Este material es traducido al idioma español por Carlos Blanco. Es autorizado para todo público, siempre y cuando se respete, y no se altere el original del mismo. (1516 después de Cristo). En el año 1516, un hombre llamado Erasmus restauró la verdad de los textos griego-antiológicos para las personas en Europa. Dos hombres hicieron la traducción de los textos para su pueblo: Martín Lutero en Alemania y William Tyndale en Inglaterra. Ambos hombres desobedecieron las leyes de la Iglesia Católica Romana para hacer sus traducciones de la Biblia, que William Tyndale comenzó, y poder convertirse en un grandioso libro en la historia del mundo. (1526 después de Cristo). Muy temprano, William Tyndale tuvo una discusión con los obispos católicos en la autoridad de los escritos. El obispo decía que él respetaba la palabra del Papa mucho más que la Biblia. Lo cual William respondió desafiando al Papa y todas sus leyes: si Dios me da un soplo de vida, y si me permitiera vivir por un tiempo, voy a revelar todo acerca de las Escrituras. Tyndale deseaba hacer una Biblia disponible en inglés, en lugar que no sea en latín, como solían hacerlo los católicos para mantener a las personas vendadas, es decir, bajo esclavitud. En el 1534 él tradujo el Nuevo Testamento en inglés de los textos de Erasmus. En el 1536, William fue ejecutado por la Iglesia Católica Romana. Su crimen: el darle a las personas en Inglaterra la palabra de Dios en su propio idioma. La tiranía de la Iglesia Romana no le permitía tener la autoridad en revelarla por una Biblia inglesa. William Tyndale tuvo que ser asesinado para el Papa mantener el control absoluto de las personas en Inglaterra. Las palabras de William Tyndale padecerían para que el Señor le abriera los ojos al rey de Inglaterra, y su cuerpo fue estrangulado y quemado. (1604 después de Cristo). En el año 1604, King James, el primer inglés autorizado en traducir la Santa Biblia a los ingleses en su idioma, 54 grandiosos europeos catedráticos se reunieron para evaluar cómo sería estructurada y creada la Biblia. Un hombre como Lancelot Andrewes, quien hablaba 15 idiomas. Henry Savell fue un griego matemático tutor de la reina Elizabeth. John Overall fue un experto y teólogo en asuntos religiosos. Estos 54 hombres fueron separados en 6 grupos: para Cambridge, para Westminster y para Oxford. Las traducciones pudo haber sido de los textos griegos de Stefan, quien puso al día las copias de los textos de Erasmus. Estos textos griegos se conocen hoy como los textos Receptus. A los próximos 7 años este hombre tradujo y diseñó el grandioso libro de todos los tiempos. Cada libro de la Biblia tuvo que pasar por 14 pruebas antes de ser aceptada y canonizada. La versión fue completada y autorizada en el 1611. Este grandioso libro es comúnmente conocido hoy como la versión de King James. Los ingleses ahora les predican a las personas por todo el mundo, y finalmente tuvo la palabra de Dios en su propio idioma.
Como opositor del grupo católico, el Papa estaba desesperado para una solución a los problemas de los protestantes. En el año 1534, un hombre llamado Ignatius Loyola, fundador de una sociedad radical, la cual los católicos tuvieron el propósito de convertirlo y luchar contra la reforma protestantes. El 27 de septiembre del 1540, el Papa Paul III, formalmente estableció a los jesuitas como una organización oficial católica. Parte de los jesuitas hacen una promesa extrema diciendo: yo además prometo y declaro que cuando se presente la oportunidad de hacer y librar una guerra implacable, encubiertamente o abiertamente contra todos heréticos protestantes y liberales, como estoy dirigido a hacer, para extirparlo y exterminarlos de la faz de la tierra. 1605 después de Cristo. Los jesuitas trataron de asesinar a King James y a sus miembros parlamentarios. En la mañana de un 5 de noviembre, fueron descubiertos unos guardias con armamentos y pólvora en 36 barriles, en la que fueron ocultadas en el suelo para que sean estallada en algunas horas. Este plan es conocido hoy en día como la pólvora. Los conspiradores fueron capturados y ejecutados. Dios protegió a King James de las traducciones y autorizaciones de la versión. Pero los jesuitas tienen otro plan, de que si los ingleses querían una Biblia en inglés, entonces los jesuitas escribirían una para ellos, conocida como el Nuevo Testamento Reims. Fue entregada en el 1582, y el Viejo Testamento fue finalizado en el 1610. Y el año de la autorización de la versión fue en el 1611. 1611, 1911 después de Cristo. En los próximos 300 años, la autorización de la traducción produjo más espiritualidad y frutos que otro libro en la historia del mundo. Esta grandiosa Biblia produjo hombres de fe como cerca de 300 años de la versión de King James. Ha sido una de la Biblia más escogida por los cristianos en el mundo, predicando y guiando a la salvación a miles de almas. Las iglesias cristianas se gozaban de paz y prosperidad como nunca antes. Los misioneros fueron enviados a casi todos los países. El Evangelio de Jesucristo es predicado alrededor del mundo, y la Iglesia Católica Romana perdió el control de los de habla inglesa en el mundo. (1871 después de Cristo). En el 1871, las iglesias de Inglaterra decidieron de que la versión de King James sea revisada por los inconversos estudiosos, y pudieran ver de que una Biblia nueva pudiera ser creada para reemplazar la versión de King James. ¿Quiénes fueron esos hombres? Anthony Hort y Westcott. Estos hombres usarían los manuscritos griegos de la Iglesia Católica Romana para diseñar su nueva versión. El primero es conocido como Codex Vaticanus.
El segundo es conocido como Codex Sinaiticus, y fue encontrado en la basura del monasterio católico por Constantino. Ellos corruptamente revisaron la versión para liberarlo en el 1881. Millones de la Biblia de King James fue impresa, y no pudo ser posible en destruirla todas. Entonces, si no puedes destruir a la Biblia del Rey, ¿y por qué no reemplazarla con cientos de corruptas imitaciones? Desde el 1881, un promedio de Biblias fueron publicadas en todos esos años. Es la lengua inglesa la que está cambiando mucho, o hay una oscura agenda detrás de estas nuevas versiones. ¿Cómo podrían beneficiarse de la versión de King James si estuvieran pasada de uso? En octubre del 1965 la Constitución Dogmática de la Divina Revelación fue escrita en el capítulo 6 de la página 112. Como se puede leer, pero la palabra de Dios debe de estar lista y disponible para todos los tiempos. La Iglesia, con preocupación maternal, comprueba de que las correctas traducciones fueron hechas en varios lenguajes, especialmente del texto original del libro sagrado. Si cuando se presente la oportunidad por sí misma, y la de las autoridades de la Iglesia en acuerdo, estas traducciones podrían haber sido colectivamente con las iglesias separadas de nosotros, y poder ser utilizada por todos los cristianos. En el 1989 la nueva versión internacional creada con el nombre Burton L. Goddard, la escribiría la NBI Historial. Él describiría el proceso en que la NBI la tradujo y fue creada su nueva versión. En la página 96, Burton Goddard revelaría un impactante secreto sobre la NBI. Pero ¿y qué de los textos griegos que la NIV utilizó? ¿Qué traducciones utilizaron? Seguramente los cristianos profesantes tuvieron que haber utilizado consagrada por el tiempo, Textus Receptus, que por esta vez fue respaldada por más de 99% de la extensión del manuscrito griego. En la página 111 de la NIV, si leemos por el Nuevo Testamento, los llamados Textus Receptus, es la forma griega del Nuevo Testamento en la que subrayan a las traducciones de la Biblia de King James. Es ahora en que las universidades reconocidas dicen que el Textus Receptus contienen muchas desviaciones significativas del manuscrito original y de varios libros del Nuevo Testamento en la que no pueden apoyarse como una base de traducción y de otras lenguas. ¿Cómo puede la NIV traducir y hacer tal afirmación cuando ellos nunca vieron los manuscritos originales? En la página 53, podemos leer que el texto griego que fue usado por el traductor del Nuevo Testamento de la NIV fue básicamente encontrado en la Sociedad Unida de la Biblia, Inestles Printed. El testamento griego cual contiene la mejor y más reciente del texto griego disponible. En la página 55 de la NIV, el traductor admite que su uso es del mismo corrupto de manuscrito de la Iglesia Católica Romana, en la que solía ser por Westcott y Hort. Ellos solían decir a que esto nos ha sido proveído de los textos griegos fundamentales del Nuevo Testamento, que se encontraron en los Textus Receptus. Démosle un vistazo para ver las circunstancias de estos dos manuscritos que la NIV traduce, no querrán leerlo y saber acerca. Codex se conoce también como el manuscrito del Vaticano. Omite las siguientes partes de las escrituras de Génesis. Génesis 1:1, Génesis 46, 28. Salmo 106, 138. Mateo 16, 2, 3. Las epístolas de los apóstoles. Hebreos 9, 14. Hebreos 13, 25. Y el libro entero del Apocalipsis. En el 1844, Konstantin von Tischendorf descubrió en las primeras páginas lo que posteriormente sería conocido como Sinaiticus Manuscritos, donde los ancianos encontraron un montón de papeles deshecho que solían parecer algo quemado justo en el monasterio. La razón por la cual estos ancianos se encontraron con estas cosas fue porque ellos caminaban cerca del fogón. A pocos años después del descubrimiento de los manuscritos del Sinaiticus, un hombre llamado Dr. Preface Scrivener fue capaz de examinar el documento y esto fue lo que escribió.
El códex fue descubierto con muchas alteraciones y obviamente caracteres corregidos llevados por al menos una corrección diferente. Algunas de las sistemáticas se propagan alrededor de todas las páginas. Otras ocasionada, fue limitada en separar la porción del manuscrito. Algunas de ellas han sido contemporáneas por el primer autor, pero la mayor parte le pertenece al sexto o séptimo siglo. Otro hombre llamado Dean John William Bergen fue capaz también de examinar el Sinaiticus manuscrito, y esto fue lo que él escribió. En varias ocasiones 10, 20, 30, 40 palabras, se desmontan a lo muy carente de las palabras de las cartas. Aún en las oraciones enteras, frecuentemente se percibe de que fueron escritas 2 veces por encima, o empezó, e inmediatamente lo canceló, mientras que las burdas expresiones se omite una cláusula. Porque sucedía en terminar con las mismas palabras, como en las garras anteriores en la que no preceden no menos de 115 veces en el Nuevo Testamento. Un hombre llamado Germán H. Schier pudo comparar el Sinaiticus y el Vaticanus manuscrito, y pudo revelar que esos códigos actualmente contradicen a menos 3000 veces de los otros evangelios. Él pudo escribir: tengo que disponer de la mayor parte entre estas diferencias que están dejadas, y las que están en los evangelios, y darle un soporte de autoridad a cada lado. La cantidad de Mateo 656, Marcos 567, Lucas 791, Juan 1022, con un total de 3036. Los libros apócrifos. Si observan la Biblia católica, podrán ver de que ellos incluyen otros libros como parte inspirada. Los textos del Viejo Testamento. Libros como Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabis, como Wisdom, Sirach y Baruch. Pero ¿de dónde provienen estos libros? La verdad es que el Sinaiticus y los manuscritos del Vaticano ambos contienen estos libros apócrifos. Parte de la inspiración de los textos como la NASB y la Neide pretendían ser las más precisas traducciones de Adiaticus y Sinaiticus. Entonces, ¿por qué ellos no incluyen los libros apócrifos? Al pasar pocos años, la nueva revisión de la versión estándar habían liberado una edición que contiene el apócrifo. Esto por supuesto no debía de sorprender mucho. Pareciera como si la revisión estándar de la versión tuviese muchas ediciones católicas disponibles. En la página 1160 del libro de Catequesis Católico, leemos: así que la próxima vez que usted responda amén en una celebración de Eucaristía, saber que estás diciendo sí, en especial dando su vida a una relación con Dios. Esta blasfema práctica católica de la Eucaristía enseña cómo predica en tener el poder de transformar con la hostia, como cuerpo y sangre de Jesucristo. La fidelidad católica les enseñan que comer y tomar su sangre en forma de vino, los elementos del pan y el vino, no deben de tomarse como simbólico. Pero además de lo literal, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, esto es como los católicos reciben a Cristo. Este proceso místico de cambiar el ordinario pan y el vino de Jesucristo, ellos le llaman transubstanciación. Por muchos siglos, miles de fieles creyentes de la fe de mártires cristianos fueron ejecutados por la Iglesia Católica Romana, porque ellos rechazaban el sacrificio paganista de la Eucaristía. Pero hoy tenemos supuestamente la Biblia protestante como la nueva versión estándar de la revisión, enseñando que los católicos heréticos, el resultado de miles de cristianos, fueron quemados vivos. Es interesante destacar que en el 1988, Rupert Murdoch adquirió la nueva revisión estándar. Él también imprimió la Biblia de la NIV, como por igual el libro satánico de Anton LaVey. Solo 10 años más tarde, el Papa y Rupert Murdoch, en la Orden de San Gregorio,
¿Es esto una coincidencia? Los textos de Nestlé. Hablamos anteriormente de que el hecho en que la traducción de la NIV rechacen los Textus Receptus y el uso del Nestlé's Text. Además, ¿cuál es la historia detrás de Nestlé's Text? En el año 1898, un hombre llamado Everard Nestlé pudo combinar los textos griegos de Westcott, Hort, Tischendorf y Richard Francis Wenmouth. Los próximos 100 años, estos textos de Nestlé pudieron pasar por varias ediciones, y se conocen hoy como las 27ª edición. Ahora démosle un vistazo a algunos hombres y mujeres que estuvieron involucrados en la producción del texto griego. En el 1952 un alemán llamado Kurt Ahlon se integraría al equipo de Nestlé. Él pudo asistir en la producción de la nueva edición de los textos griegos de Nestlé, esta última 25ª edición, y eventualmente se integró con su esposa Bárbara. Creo que esta foto demuestra cómo Kurt Ahlon realmente le servía. Ahora miremos como otro hombre, quien estuvo relacionado con los textos de Nestlé. Su nombre es Bruce Maskert. Bruce Maskert fue un profesor de Princeton Theological Seminary, y él también fue uno de los creadores de la nueva versión de revisión estándar. Al morir en el 2007, Princeton Theological Seminary escribió: en el 1993, Bruce Maskert presentaba una copia de la nueva versión de revisión estándar de la edición católica, por el Papa Paul II del Vaticano. Maskert entendió que estaba apasionado de los significados de las traducciones bíblicas y por el ecuménico diálogo. Este artículo nos dice: en el 1972 la presidió el subcomité que tradujo la tercera y cuarta sacerdotal, y el Salmo 151 por una expandida versión del apócrifo. Él personalmente presentó esta expandida versión. El primero en el 1976. Fue importante para el de que católico romano ortodoxo y el cristianismo protestante eran capaces de tener en recurso un texto bíblico en común, como un instrumento de unidad. Aquí podemos ver a Demetrius I, en un listado de los predicadores católicos. Y no es un secreto de que la Iglesia ortodoxa había trabajado en conjunto con el catolicismo por muy largo tiempo. En este artículo el arzobispo Demetrius decir de que él enseñaba en la Universidad Católica Romana Jesuita. Y aquí podemos ver al ortodoxo griego actual Patriarch Bartolomet, en la primera reunión con Nancy Pelosi. En este artículo lo podemos ver trabajar en su cumplimiento. La santidad trabajó incansablemente para una reconciliación entre iglesias cristianas y en adquirir una reputación internacional, para sensibilización medioambiental en todo el mundo. Él trabajó en una avanzada reconciliación con la Iglesia Católica Romana, y en la anglada comunión como en las confesiones, a través de la teología dialogar y personal, con respectivos líderes en orden para solucionar problemas de preocupaciones comunes. Porque un supuesto cristiano como Bruce Maskert trabaja con estos enemigos de Jesucristo. Ahora démosle un vistazo a otro miembro del equipo de Nestlé. Su nombre es Carlos María Martini, y él es un predicador jesuita. En abril del 2005 en la BBC, en este artículo donde ellos clamaban de que si él sería electo, el cardenal Martini podría ser el primer jesuita en convertirse en papa. Sin embargo, en una semana más tarde el cardenal Ratzinger fue escogido como el próximo papa, en el lugar de Martini. En la página 45 de la 27ª edición, leemos que el texto fue compartido por estas dos ediciones que fueron adoptadas por la International Bible Society, y siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y la United Bible Societies.
y en la que ha servido como base de la nueva traducción, por revisiones hechas bajo su supervisión. Esto marca un significante paso. Con respecto a una relación interconfesional, debería ser naturalmente una comprensión de este texto, de un trabajo de texto con el sentido de un largo periodo de tiempo de la tradicional Nestlé. No es considerada como definitiva, pero estimula a querer seguir más allá en definir y verificar el texto del Nuevo Testamento. Por muchas razones, sin embargo, la presente edición no ha sido conceptuada en una apropiada ocasión para introducir cambios textuales. Uno no puede dejar de preguntarse, de qué el jesuita cardenal Carlo Martini planeaba por la nueva edición de Nestlé. Ahora veamos el griego de los Testigos de Jehová, el Nuevo Testamento interlinear. En la página 8 a la 9, leemos acerca de que el texto por los Testigos de Jehová, para reproducir su corrupta traducción del Nuevo Mundo. De los textos griegos que han utilizado como la base de la traducción del Nuevo Mundo y se le ha aceptado, los textos de Westcott y Hort, 1881, por la que fue reconocido como exente, pero también hemos tomado en consideración otros textos incluyendo por D. Everard Nestlé, el jesuita español teólogo María Bover, y otros jesuitas teólogo como Amerck, de la UPS Text del 1975 y la Nestlé Land Text de 1979. Hemos consultado a actualizar el aparato crítico de esta edición. La propuesta de esta Biblia católica americana demuestra de que ellos también usan los Nestlé's Text como base de sus traducciones. Es importante que ustedes, amigos espectadores, se den cuenta de que si tienen una versión de la Biblia producida en 1881, podrían acarrearse a las corruptas que están detrás de los textos griegos de la Nestlé. El plan de los jesuitas en destruir a la Reforma protestante no es tan larga en llegarse en secreto. Hoy es la señal de los católicos infiltrados que están por todos lados. Porque pudo una noticia católica reportar de una agencia en publicar un novedoso, cuando el Concilio de Trent supuestamente condenaba las escrituras de los protestantes. Tal vez podría ser porque la página web de los católicos abiertamente promovía y recomendaba la NIV. Es aquí, la Católica de América. Los católicos advertían sobre la versión de King James. Desafortunadamente está fuera de contexto, pero la NIV es recomendada, y es decir, en una ecuménica traducción. Es también interesante notar que la nueva revisión de la NIV es completada en el 2010 por 400 siglos de los jesuitas Douay Rheims. Pero no ha sido solo la website de los católicos que ha promovido la nueva versión como la NIV. Supuestamente el libro protestante de la librería ChristianBook.com. Han vendido ahora también los libros católicos romanos y la Biblia. Simplemente tenemos que digitar la palabra católica en el buscador y les aparecerán 5098 resultados. Aquí podemos ver un libro católico, que contiene versos de NIV, y de un libro con el rosario, ChristianBook.com. También venden los libros de catecismo. Aquí es Berean Christian Store website. Pueden ver de que ellos venden 2483 de artículos católicos relacionados. Libros como Ve nacido fundamentalista, nacido de nuevo católico, o que de un libro de la Santa Eucaristía. Aquí pueden ver otro supuestamente a website de protestante, vendiendo literatura católicas.
Es interesante notar que estos tres websites no le venderán libros y materiales que no estén disponibles hoy, lo cual como la versión de King James. May I present Reverend Dr. Alan Coyce, representing the Shrine Bishop Mark Hansen of the Evangelical Lutheran Church in America. May I present Bishop Jeremiah J. Park, Bishop of the New York Annual Conference of the United Methodist Church. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of the Reformed Church in America. Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention of the United States. May I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leif Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod.